Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los amigos que nos están sintonizando hoy una vez más aquí en este espacio especial titulado De Frente a la Biblia. Hoy en el episodio número 16 estaremos respondiendo algunas preguntas muy interesantes que nos quedaron pendientes de la semana pasada y otras que nos han estado haciendo durante la tarde de hoy. Ahorita cuando faltaba poco comenzaron a llegar algunas preguntas interesantes, las cuales pretendemos responder en el espacio de esta noche. Recordemos que estamos en De Frente a la Biblia, episodio número 16, hoy sábado. Con ustedes en esta noche, su hermano y amigo Norberto Díaz Granados, teólogo y catedrático de la Facultad del Campus Universitario de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en las áreas de exégesis bíblica y arqueología bíblica, con un poco más de 20 años en la enseñanza de la Escritura. Y bueno, para poder servirles en esta noche de una manera directa, tratando de presentar la verdad de frente a la Biblia sin sesgos y sin compromisos algunos, solamente con la palabra del Señor. Quiero darte un saludo especial a todos los que están en la sintonía, a todos los que están llegando. Si me escuchas bien, si tienes un excelente audio, te pido por favor que me des un comentario o escribas algo o pongas un like para saber que estás ahí en sintonía. Saluda por favor a todos los que estamos aquí reunidos en esta noche para que podamos interactuar todos. Un saludo a todos los amigos, a los hermanos de Colombia, a los que están en Estados Unidos, a los de Europa, a todos un abrazo fraternal, un saludo especial. Si quieres puedes también etiquetar a un amigo, solamente coloca ahí en el comentario, coloca el signo de arroba y luego el nombre de tu compañero, de tu contacto, de tu amigo, para que lo invites de manera directa para que participe con nosotros en esta noche, en esta transmisión en directo número 16 de Frente a la Biblia. Quiero recordarles también que si por algún motivo no estás en el directo y llegas cuando ya se acabó la transmisión, de igual forma puedes escribir tu comentario y trataremos de responder, sea por escrito o sea en el próximo programa. Trataremos de dar respuesta a tus preguntas. Bueno, no siendo más por ahora, me gustaría saber si podemos iniciar a responder las preguntas. A ver qué me dicen por allá el Control Master. Sí, podemos iniciar ya a responder las preguntas. Bueno, tenemos en esta noche algunas preguntas que me gustaría comenzar desde la última pregunta que nos hicieron, que llegó en el listado de esta noche. Ya tiene algún tiempo ahí guardadita, no lo habíamos visto, pero hoy sale al ruedo para dar respuesta a nuestra hermana Alcira Lidueña. Nuestra hermana Alcira Lidueña ha hecho una pregunta hace unos programas atrás desde la ciudad de Barranquilla. Ella pregunta por qué había que colocar sal en las ofrendas. ¿Por qué había que colocar sal en las ofrendas? Esa es la primera pregunta que tenemos esta noche. Voy a leer las otras para que darles tiempo a los que van llegando. Tenemos otra pregunta de Dani Ángels de la ciudad de Cúcuta. Me pregunta: ¿por qué existen tantas religiones si se supone que se congregan para aprender y alabar a un mismo Dios? Tenemos otra pregunta de Rafael Pua Cabrales de Barranquilla. La pregunta es cierto que existe una doble creación descrita en Génesis? Ahí está la pregunta de nuestro hermano Rafa. Tenemos otra pregunta desde Nueva Jersey. Nuestro hermano Wilman Cera está preguntando: me gustaría por favor que me aclararas Primera de Pedro capítulo 4 versos 17 y 18. Habla de juicios. ¿La iglesia va a ser juzgada? Gracias. La otra pregunta de Wilman Cera: ¿Es correcto el uso de los códigos de la Biblia para la interpretación de la Escritura con relación a eventos que han ocurrido o están ocurriendo actualmente? Y otra pregunta también de Nueva Jersey es: ¿qué se entiende por impíos? Bueno, esas son las preguntas que tenemos ahorita sobre la mesa. Vamos a comenzar a responder en esta noche. Sí. En medio del programa tienes alguna inquietud o alguna pregunta, te invito a que la escribas y si tenemos tiempo o si logro verla antes de terminar, trataremos de responderla en vivo en esta noche. Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta de Alcira Lidueñas: ¿por qué había que colocar sal en las ofrendas?
Hay un pasaje en Levítico capítulo 2, versículo 13, Levítico capítulo 2, versículo 13 al 15, en donde hay una ordenanza de parte del Señor de que todas las ofrendas que se presentaran de grano fueran sazonadas con sal. Allí mismo aparece la razón por la cual Dios pide que las ofrendas se presenten con sal, y es para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Entonces, bíblicamente, en ese mismo verso de Levítico capítulo 2, versículo 13, la razón por la que se coloca sal en ofrenda, particularmente en las ofrendas de grano, es para que el ofrendante recordara siempre el pacto eterno de Dios. Bueno, hay muchos pactos de Dios, no solamente podemos mencionar uno. Hay muchísimos pactos de Dios en la Biblia, y particularmente el colocar sal en ofrenda para los judíos tenía una repercusión, y era que le permitiría al ofrendante o al ofrendador recordar el pacto eterno de Dios. En Esdras, en el capítulo 4, verso 14 del libro del profeta Esdras, y sacerdote también, dice que se alimentaban del palacio, o que sí, no recuerdo exactamente cómo dice. Si me ayudas por favor, en Esdras capítulo 4, verso 14, habla acerca de alimentarse o de comer del palacio. Esdras 4, 14. ¿La tienes por ahí? Vamos a mirar qué dice. Esdras 4, 14. ¿Qué dice, por favor? Ahora, puesto que comemos la sal del palacio y no soportamos ver la ofrenda del rey, por eso hemos enviado y lo hemos dado a conocer al rey. Ok. En esta ocasión se está hablando de comer la sal del palacio. En algunas versiones no dice comer la sal del palacio, tiene otro verbo, creo que es hemos comido o hemos participado del palacio. Pero en los manuscritos más antiguos, manuscritos más fidedignos de la escritura, aparece comimos o comemos de la sal del palacio. Y en esta referencia bíblica se hace alusión a la fidelidad y a la lealtad que se tenía hacia el rey, o que se tenía hacia digamos el hospedador, o que se tenía en el caso máximo, en el caso supremo, hacia Dios. Entonces la sal también tiene implicaciones de una demostración de lealtad, de fidelidad hacia la otra persona. En el viejo pacto, la sal siempre se consideró importante por eso mismo, porque se constituía como un símbolo de una permanente obediencia y de una permanente lealtad hacia Dios. Entonces Dios les decía: echen sal, para que se acuerden cuál es el pacto eterno mío, mi pacto eterno, y para que les recuerde a ustedes que deben serme fieles y deben serme leales siempre. Eso es lo que representaba, lo que significaba la sal en el viejo pacto. Ahora, culturalmente, en el oriente, aquí en el occidente no se siente así, pero en el oriente, en las culturas orientales antiguas, incluida la israelita, la babilónica, la china, la sal tiene implicaciones de pactos en las que se les brinda o se les presta a un pacto de sal una supremacía por encima de cualquier otro pacto, al punto que los pactos de sal en el oriente son considerados pactos de vida o muerte. Cuando una persona sellaba un pacto con sal, o no sé si todavía en la cultura moderna suceda, de pronto sí, de pronto no estoy seguro. Si alguno sabe, por favor me podría compartir o comunicar algo al respecto. No sé si en la cultura moderna oriental todavía el pacto de sal tenga la misma validez o el mismo valor que tenía en la antigüedad, pero en la antigüedad, cuando una persona se pactaba en sal con otra, era un pacto de vida o muerte. Es decir, si una de las personas fallaba en la lealtad o en la fidelidad del cumplimiento del pacto, tenía que morir. Era un pacto de muerte realmente. Entonces, esta
este simbolismo de la sal, tengo que decir que es un simbolismo porque todo el viejo pacto es símbolo y sombra de lo verdadero. Este simbolismo de la sal implica que el ofrendante tenía que recordar siempre que debía ser fiel y debía ser leal a Dios. Entonces, cada vez que presentaba la ofrenda le echaba sal para recordarse a sí mismo el pacto eterno de Dios y recordarse a sí mismo que le debía fidelidad y le debía lealtad al Señor. De manera muy tremenda, cuando Jesús vino para aclarar y para darle sentido a toda la simbología del viejo pacto, Él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, hay dos cosas aquí que hay que tener en cuenta y en las que podríamos analizar las palabras de Jesús, y es que estas palabras pareciera estar indicando lo mismo en doble sentido, en dos vías. Cuando el Señor le dice: vosotros sois la sal de la tierra, se podría interpretar como que ustedes están aquí en la tierra para que la tierra nunca olvide mi pacto, que sepa que mi pacto es verdadero porque la sal está aquí. Uno. O dos, puede asimilarse y entenderse también como: vosotros sois la sal de la tierra, como diciéndonos a nosotros: nunca olviden que deben serme fieles y leales a mí. Entonces, en esas dos vías podríamos entender por qué Jesús siempre enseñó a la iglesia y enseñó a sus discípulos que nosotros, como iglesia de Cristo, somos la sal de la tierra y que la sal no puede perder su sabor. En ese contexto, perder el sabor, que la sal pierde su sabor, quiere decir que la sal dejó de ser un recordatorio para la tierra, ejemplo de que hay un pacto eterno de Dios. Y esto sucede cuando la iglesia se degrada, cuando la iglesia pierde relevancia, o cuando la iglesia se mezcla al punto de que no se distingue si soy o no soy iglesia de Cristo. En el momento que yo no puedo y que nadie puede vislumbrar, determinar o discernir de alguna manera que yo soy un hijo de Dios, entonces tengo que decir que he perdido mi sabor. Independientemente de lo que la cultura o lo que la gente piense, la gente debe ser capaz de recordar el pacto de Dios al verme. Y esa situación se da solo si la sal tiene sabor. Si la sal lo pierde y la sal no es un recordatorio, es porque ya no sirve. Es decir, se ha perdido el sazón, se ha perdido la sal. Entonces, con esto cierra el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice que tenemos que presentarnos, capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como una ofrenda encendida o viva, en olor fragante. Nosotros somos la ofrenda y nosotros mismos somos la sal. Así que la sal no es más en el viejo pacto que un recordatorio para el ofrendante de que Dios tiene un pacto eterno y un recordatorio de que debe ser fiel y leal al Señor siempre. En el nuevo pacto, pues ya lo expliqué, tiene las mismas implicaciones. Lo único que no se hace sobre una ofrenda física, sino que la ofrenda es sobre nuestras propias vidas. Bueno, con eso creo que le doy respuesta a la pregunta de mi hermana Alcira en Barranquilla: ¿por qué había que colocar sal en las ofrendas? Si todavía quedó alguna pregunta al respecto o alguna duda, hermana Alcira, ahí estás en línea, podrías escribir, podrías preguntar si todavía quedó algo que no haya sido aclarado, para poder dar respuesta entonces y poder profundizar un poco más al respecto. Bueno, estamos capítulo 16 de Frente a la Biblia. Estamos transmitiendo en directo en esta noche, episodio número 16. Si estás llegando a la sintonía y tienes alguna pregunta al respecto de la Biblia, sea cual sea, no importa, difícil, pequeña, grande, extraña, rara, no importa, hácela y trataremos de responderla a la mayor brevedad posible, ojalá durante la transmisión de esta noche. Y si tienes algún comentario que hacer acerca de las respuestas, así sea que no te parece o que estás de acuerdo o que estás en contra, no importa, escribe y deja saber que estás allí con nosotros en esta noche. La segunda pregunta de hoy nos las envía desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, nuestra hermana Dani Ángels. Dani Ángels, no sé quién es, no la distingo, pero bueno, Dani Ángels está enviándonos esta pregunta desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Dice: buenas noches, me reporto desde la ciudad de Cúcuta.
Deseo se encuentre muy bien. Tengo una pregunta. ¿Por qué existen tantas religiones si se supone que se congregan para aprender y alabar a un mismo Dios? Aquí está la pregunta de nuestra hermana Dani Ángeles. Una muy buena pregunta. ¿Por qué existen tantas religiones? Bueno, realmente desde la antigüedad, desde el principio de los tiempos, desde tiempos inmemoriales, la religión ha existido en la tierra de una forma o de otra, con los mitos, en las mitologías particularmente, luego en las teologías que fueron surgiendo en culturas más sofisticadas o en culturas más avanzadas, y la religión supone un método para darle respuesta a los interrogantes más grandes de la humanidad. La religión comenzó a existir desde el principio como una propuesta de la mente humana para poder comprender las cosas inexplicables que veía o que le sucedían. Entonces, al tratar de hallar una respuesta y no tener la ciencia y no tener la razón completa para poder darle explicación a ciertos fenómenos, pues surge la religión como una alternativa para explicar, como decía ahorita, eventos, sucesos inexplicables. Después de tantos miles de años en la Tierra, pues las religiones han evolucionado y hoy particularmente existen muchísimas. Y dentro de el marco de lo que nos está preguntando Dani Ángeles, creo que se está refiriendo al cristianismo en particular. Las religiones a nivel mundial son muchas, son distintas unas de otras. Hay unas que son politeístas, es decir, que tienen varios dioses, otras que son monoteístas. Las únicas religiones monoteístas en el mundo entero son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Son las únicas tres religiones que hoy por hoy son monoteístas, es decir, que solamente tienen un Dios. Reitero, son el judaísmo, que es la más antigua, luego el cristianismo, que es la que le sigue en el orden, y por último el islam, que es la tercera en orden de aparición en la historia de la humanidad. Estas son las tres únicas religiones que tienen un solo Dios. El judaísmo tiene como Dios a Elohim, el Dios eterno de Israel, el gran yo soy. El cristianismo debe tener como Dios a Cristo, por eso se llama cristianismo. Cristo es su Dios, no hay otro, solamente Cristo, Jesús. Y el islam tiene como Dios a Alá y a su profeta Mahoma. Entonces tenemos aquí las únicas tres religiones que son monoteístas, y nos cerramos más el círculo y nos quedamos solamente con el cristianismo, porque en nuestro entorno, en nuestra sociedad, el cristianismo es la religión profesante, oficial, digámoslo así. Entonces, ¿por qué existen tantas religiones? Bueno, ya expliqué la razón por la cual las religiones se inventaron, para dar la explicación lógica a eventos inexplicables de la humanidad, de la naturaleza. Y entonces el hombre le buscó sentido a través de la mística y a través de lo sobrenatural. De todas esas religiones, que existen miles en el mundo entero, politeístas la mayoría, solamente existen tres monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las únicas tres que son monoteístas. Ahora, en el cristianismo hay muchas vertientes, muchas variantes. De la reforma, pre-reforma, post-reforma, está la iglesia romana y todas las protestantes que salieron en el tiempo de la reforma y luego en el tiempo de la contrarreforma. Hoy en día, solamente en Colombia, por colocar un ejemplo, hay más de 7.500 denominaciones cristianas que están registradas de manera legal ante el Ministerio del Interior y de Justicia. Más de 7.500, eso son muchas. Más de 7.500. Aparte de las que no están registradas. La razón por la que existen entonces en esta misma religión del cristianismo tantas denominaciones, pues son muy diversas. Realmente no podría enumerarlas todas, pero yo creo que hay un punto neurálgico, y la coyuntura se encuentra en que la razón por la que existen tantas denominaciones grandes y pequeñas distintas es porque sencillamente hay una inconformidad en el corazón del hombre,
y entonces no se siente bien en el lugar en el que pertenece o en el lugar en el que está y decide por cuenta propia o por una supuesta inspiración divina irse al lado, irse a otra ciudad, irse aparte y comenzar una nueva iglesia. Digo supuesta porque eso está supeditado a que sea verdad. Nadie puede demostrar, solamente porque digo Dios me lo dijo, no puedo demostrar que sí fue así. Solamente el tiempo y los hechos y los frutos podrían de alguna manera dar testimonio de eso. Pero entonces, Dani, realmente la razón por la que existen tantas congregaciones cristianas divididas, separadas y distintas las unas de las otras, el punto central y neurálgico, creo yo, y si hay algún ministro en línea que me pueda ayudar con algún comentario adicional, lo agradecería. Algún pastor de alguna de las 7.500 iglesias que andan por allí en Colombia o en el mundo, si usted me podría decir por qué usted está en una iglesia diferente a la del resto, por qué hay tantas asociaciones de pastores y tantos pastores diferentes si se supone que es el mismo Dios. Yo creo que desde mi punto de vista personal, la razón principal por la que hay tanta división de la iglesia cristiana es porque al uno no le gusta lo que el otro hace o porque no está de acuerdo con lo que el otro pastor hace y entonces él se va aparte a hacer lo propio suyo. Así, sin la cruda verdad, sin darle vueltas al asunto, cada pastor tiene su propósito y cada pastor tiene su manera de entender y de ver las cosas. Cada pastor entiende a su manera distinta a Dios y el ministerio que supuestamente Dios le ha delegado. Cada pastor puede dar fe de eso, de que tiene que hacer algo que Dios lo mandó y entiende que no lo puede hacer al lado de otro y entonces se va. Esa es la razón primordial, creo yo, por la cual hay tantas denominaciones y tantas iglesias diferentes, por lo menos aquí en Colombia, como dice ahorita, más de 7.500 en Colombia registradas ante el Ministerio del Interior y de Justicia. Reitero, si hay alguien en línea, un ministro, un pastor, un hermano de alguna congregación, de la que sea, que quiera aportar y quiera decir por qué él se fue de la iglesia en la que estaba a hacer una iglesia nueva, distinta, sería interesante poder escucharle. Sería interesante poder saber sus razones. Yo di las mías, entonces allí yo creo que alguien más podría compartir. Listo, continuamos entonces. Espero, Dani Ángeles, haber dado respuesta a tu pregunta en esta noche. Vamos a mirar a ver qué tenemos por aquí hoy, mientras que nos preparamos para la tercera pregunta que nos hace Rafael Púa desde Barranquilla. ¿Es cierto que existe una doble creación descrita en Génesis? Vamos a mirar qué dice la Biblia. Un saludo especial a Karina Colmenares, a Luis Hernando Oviedo, pastor, bendiciones también en la ciudad de Barranquilla. Un saludo también para Tatiana Baldovino, Alcira Lidueñas también. Comenta, por eso Jesús dijo que éramos la sal de la tierra. Claro, esa es la razón. Por eso ya no sirve sino para hacer hollar. Exacto. Cuando se pierde la sazón no sirve para nada. Ok, listo, perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más ha escrito? Wilman Cera. Bueno, aquí es nuestro hermano Wilman, también está en sintonía desde Nueva Jersey. Primera de Pedro 4, del 17 al 18. Sí, ya se la tenemos pendiente, mi hermano, la responderemos esta noche. Dios mediante. Saludos para Zoraida Méndez, para Indira Betancourt. Indira Betancourt está por aquí esta noche. Suárez. La tía Indira, qué bendición. Bueno, aquí parece que hay otra pregunta de Alcira. Hay un comentario, dice: los levitas fueron destituidos de su derecho, al igual que la tribu de Simeón, por lo que hicieron con el rey Amor y Siquem. Porque Simeón después fue absorbido por Judá. Fue por este acto casi irracional. Bueno, esa pregunta la dejamos para después. Voy a pedirle a la hermana Alcira que replantee la pregunta para entenderla mejor, porque no sé si entendí bien. Bueno, Pastor Walter desde Malambo, también un saludo especial a mi hermano Pastor Walter, Virginia. Hace una pregunta, vamos a tenerle pendiente. La hermana Virginia pregunta: ¿qué significa la trenzura de la corona que le pusieron a Cristo?
Bueno, vamos a mirar qué significa eso. Un saludo especial también, Caterina Betancur, amor, bendiciones. Qué bueno. Bueno, aquí tenemos entonces a todos los hermanos que están en sintonía. Te recuerdo que puedes invitar a alguien solamente colocando el @ allí en un comentario. Invita a alguien a que venga y vea este video. Si quieres compartirlo con alguien o en un grupo, puedes compartirlo en directo para que todos podamos participar. Bueno, seguimos con la pregunta número 1, 2, 3. La 3. ¿Es cierto que existe una doble creación descrita en Génesis? ¿Existe una doble creación? Bueno, tenemos la creación de Génesis capítulo 1 y luego aparece la creación de Génesis capítulo 2. Evidentemente, a nivel literario, en el libro de Génesis aparecen dos creaciones. La primera, desde los ceros, desde no había nada, la tierra estaba desordenada y vacía, hasta la creación del hombre, en donde aparentemente Dios crea al hombre y a la mujer de manera simultánea. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó al hombre, varón y hembra los creó. Aparece en Génesis, en el capítulo 1. Pero luego en el capítulo 2 de Génesis, en contraparte a lo que dice el capítulo 1, en el capítulo 1 dice que toda la tierra estaba cubierta por agua, pero en el capítulo 2 habla de un desierto, todo estaba desierto. En el capítulo 1 habla de una creación que comienza desde que apareciera lo seco en la tierra, luego las plantas, los animales, los peces, las aves de los cielos, luego las lumbreras y finalmente el hombre. En capítulo 2 de Génesis aparece primero el Dios creando al hombre, al varón, Adán, y luego creando todo lo demás. Y cuando terminó la creación de todo, entonces al final creó a la mujer, poniendo al hombre a dormir y sacando de su costado a su compañera. Estas dos narrativas que son muy distintas, de hecho, que aparecen en el Génesis, han hecho un gran debate a nivel histórico de todos los que saben de la escritura, de exégetas, de apologetas, de teólogos, historiadores. Han debatido mucho cuál de los dos relatos es verdadero, cuál de los dos relatos es real, o si los dos son reales, entonces hubo dos creaciones. ¿Cuál fue primero y cuál fue después? Son las preguntas que surgen aquí. Si el primer relato es real, entonces Dios primero creó al hombre y a la mujer de manera simultánea solo por la palabra, y en una segunda creación Dios tiene un trabajo más personal en donde se acerca a la tierra, toma barro, hace un muñequito, sopla aliento de vida y finalmente después de eso lo duerme y hace una compañera idónea. Entonces, ¿hubo dos creaciones? Es la pregunta son las preguntas que se han debatido a nivel histórico. Realmente, debido a la antigüedad del texto, de los textos del Génesis, 1. 2. Debido a la imposibilidad de verificar la veracidad del uno o del otro o de ambos, por causa de que el original, las tablas originales o los escritos originales del Génesis no existen, no hay forma física o arqueológica de verificar cuál de los dos escritos es el verdadero. No se puede verificar si son distintos o si habla de dos hechos diferentes. Debido a que las fuentes que se tienen son muy tardías, estoy hablando del siglo IV, del siglo V antes de Cristo, en donde al parecer, por la evidencia que tenemos, el capítulo 1 lo escribió un grupo de personas y el capítulo 2 lo escribió otro grupo de personas de escuelas teosóficas distintas dentro del judaísmo. El primer capítulo al parecer lo escribió la escuela elogista, en donde siempre se refiere a Dios como Elohim o como Dios eterno, pero el capítulo 2 aparece Yahvé o Jehová. Entonces, por la escritura y por el estilo literario se atribuye que el capítulo 2 fue escrito por yavistas. Entonces, estas discrepancias que existen han traído un cúmulo y la imposibilidad de verificar la veracidad del uno o del otro ha traído un cúmulo de debates interminables al respecto.
Y mucha gente, pues cada uno tiene su postura. Lógicamente la postura tradicional, la postura más conservadora es que solamente hay una sola creación y que la otra, y es la primera, y que la segunda hace parte de la misma en un sentido más específico de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Todo esto, hasta aquí, solamente analizando Génesis, es lo único que puedo responder y es lo único que la arqueología moderna puede responder al respecto. Sin embargo, gracias a Dios existe un nuevo pacto. Y entonces encontramos una respuesta maravillosa en el nuevo pacto, donde el mismo apóstol Pablo hace la explicación de manera indirecta. El apóstol Pablo explica cuál es la verdadera historia. Y por eso me parece maravillosa la Biblia, porque la Biblia no deja nada al azar. Dios no dejó nada suelto en su palabra. Y a pesar de todas las modificaciones y de los cambios que se hicieron y de todas las manipulaciones que sucedieron a la escritura hasta el sol de hoy, la misma providencia de Dios se ha encargado de dejar las pistas y de demostrar cuál es la verdad. Y entonces encontramos que el apóstol Pablo, eso lo vimos la semana pasada, creo, estábamos hablando de aquella mujer de la mujer que no puede predicar. A tal mujer no le es permitido enseñar en la congregación. El apóstol Pablo, cuando se refiere a ella, después que exhorta a la mujer, le dice, cita el Génesis y le dice, porque la mujer fue formada por causa del varón. El apóstol Pablo explica y dice, porque la mujer fue formada a causa del varón. Y la mujer, dice, fue seducida por la serpiente. Y no fue el hombre, sino la mujer la que fue seducida por la serpiente, por sus sentidos. La serpiente la sedujo y la engañó. Y luego ella sedujo al marido, lo engañó también a él, lo provocó, lo influenció para que Adán pecara, y Adán peca. Y por esa razón la mujer es destituida de ese lugar que había tenido al principio, originalmente. Pero se salvará o será restituida con el nacimiento. La mayoría de las Biblias dice engendrando hijos, pero es una errónea traducción del verbo. Ahí no habla de engendrar hijos, porque entonces a la mujer le toca llenar la tierra de hijos. Hay muchos creyentes que piensan eso y tienen a las esposas pariendo todos los años, porque la Biblia dice que la mujer será restituida engendrando hijos. Entonces, mija, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 muchachos, porque la Biblia dice que la mujer será restituida o se salvará engendrando hijos. No se salvará engendrando hijos. Lo que quiere decir eso en la traducción original en el griego es que la mujer sería restituida por el nacimiento o por el engendramiento del hijo, y a quien se refiere es a Cristo. En el momento en que Cristo viene al mundo y es nacido de la mujer es restituida completamente como al principio de la creación antes del pecado. Eso es maravilloso lo que dice la Biblia. Pero resulta que esta mujer a la que Pablo le prohíbe enseñar, solamente a ella, por el contexto bíblico estaba enseñando algo distinto, y estaba enseñando era que la mujer no debía estar sujeta al varón, porque cuando Dios los creó de manera simultánea y no a ella a partir del costado del varón. Es decir, esta mujer estaba enseñando la doctrina en la iglesia cristiana de capítulo 1 de Génesis, y estaba torciendo la doctrina, diciendo que la mujer no debía estar sujeta al varón, o que la mujer no se debía a su esposo, porque ella había sido creada de manera simultánea y de manera independiente. Esto hace parte de la historiografía y de las narrativas judías. De hecho, hay una mitología muy profunda en este capítulo 1 de Génesis y del capítulo 2. Hay historias interminables y narrativas interminables de los judíos en el judaísmo, y en el judaísmo pagano también, en el paganismo, en donde hablan de
de esa primera mujer como si hubiera sido real, que sí había existido una mujer en la primera creación, que esa mujer que fue creada de manera simultánea con el hombre no quiso someterse al hombre, no quiso sujetarse al mandato divino, y entonces Dios la expulsa del paraíso y esta mujer se convierte en un espectro, en un demonio, en un espíritu que vivía en los bosques. Y este espíritu en la mitología judía y pagana se le llama Lilith. Y modernamente se le atribuye a ella el engendramiento de los demonios súcubos en la demonología. Pero no me voy a ir hasta allá, solamente quiero mencionar lo que esta mujer en la iglesia estaba enseñando y estaba haciendo que las mujeres se desviaran de la verdad por esta doctrina. Entonces el apóstol Pablo corrige y le dice a esa mujer: le prohíbo que predique, no le permito que enseñe en la congregación, y explica por qué la mujer fue creada a partir del varón, pero la mujer después fue restituida con el nacimiento de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, que sí tenía conocimiento más cercano, directo a la fuente, seguramente tiene mucha más ventaja que nosotros 2000 años después para saber cuál era el texto correcto. El apóstol Pablo defiende la escritura y explica cuál es la creación bíblica, la verdad bíblica, y es la que aparece en Génesis capítulo 2. Esa narrativa es correcta sin demeritar la narrativa del capítulo 1. Entonces, lo que podemos entender en conclusión es que Rafa, no hay dos creaciones distintas, hay una sola creación narrada desde el objetivo de dos grupos de personas distintas, las cuales ninguna de ellas fue testigo ocular de lo que sucedió. Esto fue y vino por revelación, y seguramente el narrador hizo lo que pudo en un lenguaje muy primitivo para tratar de explicar algo tan sublime, y pues eso es lo que tenemos. Sin embargo, el apóstol Pablo sí tiene la certeza de lo que pasó, y por eso lo enseña en la iglesia, prohibiéndole a la mujer que estaba enseñando una herejía que siguiera enseñando. Listo, termino esa pregunta. Termino esa pregunta. No sé si hay algún comentario al respecto. Zoraida Méndez, también un saludo especial para Zoraida. Alex Pérez, bendiciones. Un saludo, hermano Alex. Vicky Wassam, nuestro pastor desde la ciudad de Lahore, en Pakistán, allá en el Medio Oriente, se está reportando. Vicky Wassam, ahí escribe en inglés, si usted le puede responder, bueno, ahí está para que hable con él. Amada Rosa Díaz, bendiciones, amada Rosa. A ver qué dice la hermana Zoraida. Apóstol, mi hermana me dijo que le preguntara que si las personas cuando mueren en Cristo y están en el paraíso, ellas pueden ver lo que pasa aquí en la tierra. Bueno, vamos a dar esa pregunta para después, porque tenemos otra aquí, hermana Zoraida. Vamos a tratar de responderla esta noche, pero voy a seguir con la línea de las preguntas que tenemos aquí pendientes. La hermana Virginia hizo una pregunta así acerca de la trenzura de la cruz, de la corona de Cristo, pero vamos a ir respondiendo a la que sigue ahora. Desde Nueva Jersey, nuestro hermano Wilman Cera. Me gustaría que me aclarara primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nuestro hermano Wilman Cera desde Nueva Jersey. Un poco de agua aquí porque está haciendo un calor impresionante. Habla del juicio de Dios, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience, ¿sí? Léelo, por favor. No me acuerdo bien del versículo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, hermano Wilman Cera, él pide que se aclare el capítulo 4, versos 17 y 18. ¿Leíste el 18 también? Lee el 18, por favor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, vamos al capítulo 1 de esa carta de Pedro, por favor. Capítulo 1 de Pedro.
Vamos a mirar qué dice la Escritura. Capítulo 1, verso 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Okay. Esta carta, hermano Wilman Cera, está dirigida de manera directa a los judíos a los judíos, no voy a decir más nada. Está dirigida directamente a los judíos porque dice a los expatriados de la diáspora o de la dispersión. ¿Quién es el pueblo de la diáspora? Israel. ¿Quién es el pueblo de la dispersión? Israel. Son los únicos que fueron esparcidos por todo el mundo. Esa diáspora o esa dispersión a nivel universal conllevó a que las cartas o los libros del apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago o Jacobo fueran escritas directamente a todos los judíos. Cuando usted lee Pedro, cuando lee Juan y cuando lee Jacobo, no está leyendo el mensaje para la iglesia gentil, sino exclusivamente para Israel, para los judíos. Por eso, cuando usted ve los mensajes de estas cartas, por eso se le llaman cartas judeocristianas. Son siete cartas judeocristianas. La primera de Santiago, fue la primera que se escribió Santiago. Luego viene primera de Pedro, segunda de Pedro y primera, segunda y tercera de Juan. Bueno, terminamos con, van 6 ahí, 3, 5, 6 y terminamos con Judas. Se me estaba olvidando, Judas. Esa séptima carta o estas 7 cartas son escritas a unos destinatarios únicos a los que les fue dado el mensaje. Este mensaje, reitero, hermano Wilman Cera, y a todos los que me están escuchando, que me están mirando en esta noche, estos mensajes de las cartas judeocristianas fueron escritas de manera exclusiva para el pueblo de Israel. Es decir, el mensaje que está allí es un mensaje personalizado. Y esa es la razón por la que cuando usted lee Santiago, o lee Pedro, o lee Juan, o lee Judas, se encuentra con un lenguaje, número 1, cargado de simbología judía, y número 2, cargado de condicionamientos para poder alcanzar algo. Y en el caso particular, Santiago dice que la fe sin obras es muerte y que necesito demostrar mi fe por las obras y tal y tal. Y uno dice, bueno, ¿es por obras o es por fe? El asunto es que ellos le están hablando directamente a un pueblo judío que sí necesita cumplir obras para poder ser justificado. Entonces, en el caso que acabamos de leer, Pedro está hablándole a Israel, porque Israel es esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es Israel, de manera directa es con ellos. Es un mensaje exclusivamente para los israelitas que se convirtieron a Cristo y que están ahorita en la batalla de saber cómo hacer y de cómo sobrellevar su vida cristiana con un pacto eterno del judaísmo que tienen previo. Recuerden, tienen los 2 pactos. Entonces, ellos, por eso el apóstol Pedro en el versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva. Nosotros no estamos metidos en ese paquete, porque nosotros no somos justos de ninguna manera, porque no tenemos ley que cumplir. Así que no hay justicia que cumplir, y ni que quisiéramos cumplirla podríamos cumplirla. ¿Quiénes son los justos en la Biblia? Los justos son israelitas fieles a la ley. Cuando un israelita es cumplidor de la ley, puede sentirse y puede llamarse justo, con el detalle de que nadie la pudo cumplir. El único que fue capaz de cumplir la ley hasta la última tilde y la última coma se llama Jesús de Nazaret. Él cumplió la ley y por eso Él es el justo. Él es el hombre justo, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, está diciéndole a los israelitas, si ustedes apurados con todo lo que hacen de la ley, apurados, difícilmente, es decir, con dificultades difícilmente se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Entonces, ¿quiénes son los impíos y los pecadores? Todos los demás, todos los que no son guardadores de la ley, porque no son israelitas. Todos los demás son judíos y pecadores. Impíos y pecadores, perdón. Todos los demás son impíos y pecadores.
Y entonces usted me dirá, bueno, ¿y entonces nosotros dónde quedamos? ¿Dónde quedamos nosotros? Los que no somos israelitas, los que no somos judíos, los que somos impíos y pecadores. Pues ya no somos impíos y pecadores en el momento que venimos a Cristo. En el momento que venimos a Cristo Jesús, Él es mi justicia. Jehová Dios o Yahvé en Jesús, Yahshua, Él es la justicia nuestra. Por eso aparece como Yahvé Sidkenu. Así será su nombre, así se le conocerán y así se apellidará él y su esposa, Yahvé Sidkenu o Yahvé mi justicia. En el momento que Jesús cumplió la ley, por eso él dijo, no he venido a abrogarla sino a cumplirla. En el momento que Jesús cumplió la ley, él se hizo justo por toda la humanidad. De modo que en el momento que tú, que no eres israelita, crees en Jesús, la justicia de Él viene a reemplazar tu injusticia. Mi injusticia queda cubierta por su justicia. Y entonces yo soy justo por la fe en Cristo. Soy justo porque creo en que Él es justo. Soy justo porque Él murió por mí y creo en su muerte. Por lo tanto, el versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva, no está hablando de mí. Porque primero yo soy bien injusto, pero el justo que es Jesús, Él hizo la justicia total a favor mío. Entonces, aquel que ha creído en el Señor no va a condenación, porque el que ha creído en el Señor ha sido salvo, dice la Escritura. Por lo tanto, hermano Wilman, el juicio que aparece aquí no es el juicio para la iglesia, es el juicio que viene para la casa de Israel, porque Israel será juzgado. Recordemos que viene un tiempo que se aproxima de manera vertiginosa e imparable, indetenible. En los próximos años comenzará la semana 70 de Daniel, en donde Israel será juzgado, y ese juicio comienza por casa. La casa de Dios es Israel. En la terminología judía, ellos son el pueblo de Dios y ellos son la casa del Señor que Dios viene a purificar. Por eso esta carta es extendida directamente a ellos para que sepan que más les vale seguir a Cristo y no confiar en su justicia personal, porque difícilmente se va a salvar. El israelita que confía en las obras de la ley para ser justo, difícilmente se salvará. Puede que pase, pero difícil. El gentil que lo haga está en la olla. Ese sí no tiene esperanza absoluta. Pero nosotros tenemos hoy la oportunidad de venir al justo, a Cristo. Y si venimos a Cristo, su justicia cubrirá toda mi maldad. Y su perdón alcanzará para que yo sea libre, salga en libertad. Porque Él hizo eso en la cruz del Calvario por mí. Ahora, si eres israelita, eres judío de nacimiento, eres israelita y quieres no pasar ese trago amargo de pronto me salvo y de pronto me voy al infierno, pues lo único que tienes que hacer es creer en Jesús de Nazaret. Cree en Cristo Jesús hoy y serás salvo tú y tu casa, le dijo el apóstol Pablo al carcelero. Bueno, creo que con eso doy la respuesta de mi hermano Wilman. Luego hace otra pregunta nuestro hermano Wilman. ¿Es correcto el uso de los códigos de la Biblia para la interpretación de la Escritura con relación a eventos que han ocurrido o están ocurriendo actualmente? Gracias y bendiciones. La pregunta rápida. Recuerda que estamos en De Frente a la Biblia, episodio número 16 esta noche, respondiendo a las inquietudes y a las preguntas más diversas de la palabra del Señor. Bueno, tenemos a Obed Cantillo también aquí en sintonía, Andrés Felipe Reyes desde Sabana Larga, Mariluz Arbilla, qué bueno, a nuestra hermana Mariluz por aquí, Yaira Sierra también, qué bendición mi hermana tenerte por aquí con nosotros esta noche. Bueno, no tenemos más preguntas por aquí ni más comentarios al respecto. Qué bueno, están los hermanos por aquí hoy recibiendo y compartiendo con todos nosotros. Bueno, la pregunta que viene ¿es correcto el uso de los códigos de la Biblia para la interpretación de la Escritura con relación a eventos que han ocurrido o están ocurriendo actualmente? Gracias y bendiciones. Bueno,
Hermano Wilman, ¿qué te puedo decir? ¿Es correcto o incorrecto? Bueno, lo primero que tenemos que definir es, ¿realmente existe un código en la Biblia? La primera pregunta que había que responder es si realmente existe tal código. Hay una realidad y es que tanto los hebreos como los griegos y la forma en la que la Biblia fue escrita en el alefato hebreo, los números, para nosotros son números, nuestro sistema numérico decimal, tiene valores en el alefato hebreo, y estos valores son los mismos que en el sistema decimal, pero están representados no por números, sino por las mismas letras. Entonces, cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico. De igual manera, en el alfabeto griego, cada letra tiene un valor numérico. Esto que permite que yo pueda tomar un manuscrito de la escritura en el griego o en el hebreo y transformar cada letra a un número. Es decir, cambiar. Ejemplo, si la A es 1, entonces donde está el Aleph, que sería la primera letra del alefato, donde está Aleph, entonces pongo 1. Luego viene la segunda letra, Bet, donde está Bet, entonces coloco 2, por colocar un ejemplo. Y así sucesivamente hasta el final. Lo mismo pasa con el alfabeto griego, en el alfa, beta, gamma, delta. Cada una de estas letras griegas tiene un valor numérico que nos lleva, digamos así, a una ciencia o a una materia de estudio bíblico que se conoce como gematría. La gematría entonces da el valor numérico a cada letra y se especializa en hacer secuencias numéricas, series numéricas para determinar valores de palabras. Esto no es algo descabellado, la Biblia muestra que Dios lo hizo, y por eso Dios utiliza muchas veces los números y dice el número de hombre es el 6, por colocar un ejemplo, que Él descansó en el 7, que el día 4 fue el día que recompuso la tierra. Ejemplos hay por doquier. Entonces, los números y la gematría y los alefatos y el alfabeto griego y el alefato hebreo están estrictamente relacionados a nivel bíblico. Esa es la razón por la que aparece 40 días de ayuno, 40 días de diluvio, por la que aparece el número 13 repetidamente haciendo referencia al maligno. Es la razón por la que aparece el número 12 de manera reiterativa como el gobierno de Dios, como las tribus de Israel, como el pueblo completo o escogido de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces miramos los números en la Biblia con un valor no numérico, sino con un valor de revelación y de profecía. Esa es la razón por la cual también dice que el número del nombre de la bestia, dice que en ese nombre hay sabiduría. En su nombre hay sabiduría y es número de hombre, y el número es 666. Entonces, esta gematría y esta numerología siempre aparece dentro del escrito bíblico. Dicho esto, hay personas que se han dedicado a escudriñar. Voy a ser respetuoso, voy a colocar, se han dedicado de manera sincera a escudriñar las posibles, ¿cómo sería el nombre? Las posibles permutaciones, es el nombre matemático, las posibles permutaciones de las matrices de números que salen en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego. Y entre esas millones y millones de permutaciones, al parecer, han descubierto que eventos de la historia ya estaban dados en la escritura. Lo que me parece interesante de esto, que lo expliqué creo que hace dos episodios atrás, con el Rubik. Lo expliqué con el Rubik. Yo les mostraba, pásame un Rubik, por si acaso alguien no lo conoce, no sabe qué es el Rubik, por favor pásame. Yo les explicaba que el Rubik es una matriz de 3x3x3 con 6 caras. Una matriz tridimensional de 3x3x3. Este es el Rubik, a los que no lo saben, este es el Rubik. Es una matriz de 3x3, tiene 3 cuadritos, 3 aquí, 3 aquí, 3 allá, 6 caras, 3 cuadritos.
Y las formas posibles que yo tengo de armar esto, de darle una solución a esta matriz tan pequeña, supera los 43 trillones de posibilidades. En esta matriz pequeña hay 43 trillones. ¿Sabes lo que es eso? Es un número gigantísimo. No alcanzo a terminar. De hecho, en el tiempo que demora uno haciendo esto, si usted lo multiplica por 43 trillones, para que tenga una idea, si usted comienza a resolver este cuadro cuando comenzó el Big Bang, el Big Bang, estaba pensando en el reloj de Inglaterra, bueno, si usted comienza en el Big Bang a resolver esto, y lo quiere resolver las 43 trillones de maneras distintas que tiene de resolverlo, hoy en el año 2000 no habría llegado a la mitad todavía estuviera resolviendo. Digo esto y pongo el ejemplo porque entonces cuando yo veo el código que sale, la matriz que sale en el nuevo pacto y en el viejo pacto, estoy hablando por pergamino, por rollo o por manuscrito, en matrices de más de 35 por 600 o de 35 por 700. Este es de 3 por 3. Saque sus deducciones, saque sus conclusiones y dígame qué posibilidad hay de que yo encuentre en una matriz tan grande un evento profetizado bíblicamente. Hay una posibilidad tan mínima que no vale la pena ni siquiera buscarla. Dicho esto, en segunda instancia, tengo que decir al final que para lo único que han servido estas investigaciones que se han hecho por décadas acerca del código secreto de la Biblia es para que me digan lo que ya pasó. Basura. No, que se estrellaron, que tumbaron las torres gemelas. En la Biblia aquí está la matriz y tal, y sacan todo el código y hacen un libro demostrando que ya en la Biblia está. Cualquiera encuentra lo que quiera, porque eso es una sopa de letras tan gigante que entre otras cosas ni siquiera las encuentran sino saltándoselas. Eso es una locura. Realmente yo le dije la semana anterior, hace 2 semanas, que hablé del tema, que si usted quiere saber un poco al respecto para volverse loco y no entender nada, consiga el libro. Hay un libro que venden por ahí eso necesita ser matemático, necesitas conocer mucho de series matemáticas en segunda instancia, y en tercer lugar necesitas tener tiempo para perder, para que en cuarto lugar no encuentres nada. Si tienes una supercomputadora como la bestia que está por allá en Bélgica, tienes acceso a ella y tienes acceso a todos los manuscritos, pues mételos allí y espera unos 20.000 años a ver si sale algo, después que la máquina haga todos los cálculos. Pero realmente eso no va a servir de nada. Mi consejo es, hermano Wilman, en vez de, y para todo el mundo, en vez de querer saber qué código secreto está en la Biblia para ver qué viene mañana, lea lo que dice. Ya la Biblia está diciendo con lujo de detalles qué viene mañana. En español, ahí está. Mañana lo que viene es pestilencia, hambre, guerras, terremotos. Cristo viene. Ahí está. Ese es el mensaje. El mensaje profético es ese: Cristo viene. No hay que buscar más nada. El día que uno de estos científicos famosos y matemáticos eruditos dedicados al código secreto de la Biblia atine a algo que va a pasar mañana y que me lo diga hoy, ese día le voy a prestar atención al código secreto de la Biblia. Si una persona puede descifrar, romper el código de la Biblia y que no me muestre lo que pasó el año pasado, sino que me diga lo que va a pasar mañana, y luego me diga lo que va a pasar la semana que viene, y luego me diga lo que va a pasar en un mes, porque lo encontró en el código secreto de la Biblia, ese día será el día más grande para la investigación científica. Créame que eso va a ser más grande que descifrar el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Si hay alguien que logra descifrar ese código secreto en la Biblia, si es que existe, si alguien lo descifra, apague y vámonos, como dicen por ahí. Pero la verdad, particularmente no creo que alguien sea capaz de descifrarlo. Digamos que sí existe, pero no creo que alguien sea capaz de descifrarlo. Por lo tanto, no perdamos el tiempo en eso. Mejor leamos la escritura. Es más sencillo, es más sensato y está en nuestro idioma. Qué bendición. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más tiene algo que opinar? Nadie. Bueno, por aquí todo el mundo está conforme, está tranquilo, está contento.
Johnny Ortiz, saludo especial. Bueno, aquí una pregunta rápida, de esas preguntas fugaces, así. Johnny Ortiz, ¿seguiremos pecando hasta el último momento? Pues sí. Sí, seguiremos pecando hasta el último momento. Me gustaría decirte que no, que se va a acabar, pero no, hasta el último momento vamos a pecar. El ser humano está condenado a pecar, el pecado está condenado en la carne. La única forma en que deje de pecar es que ya no esté en la carne, ergo estoy muerto. Entonces, la única forma en la que no peque es que me muera. Mientras que esté en este cuerpo voy a pecar, hermano Johnny. Johnny Ortiz. Sí, hermano Johnny Ortiz, sí, lamentablemente. Por eso Jesús dijo, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno peca es porque sí va a pecar. Entonces, siempre la búsqueda de Dios y la oración al Señor nos lleva a un punto de reflexión constante y de un deseo constante, genuino de no seguir pecando, pero es algo que es imposible no hacer. En algún momento, sea por un pensamiento, sea por una omisión de algo que debo hacer. Pues la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces coloco un ejemplo. Vamos a suponer, hermano Johnny, que Juan, el hermano Juan, bueno, sería Johnny en inglés, bueno, no importa, el hermano Juan, digamos que el hermano Juan es intachable, impecable, tiene una aureola, un par de alas, ya le salieron las alas, el hombre está consagrado a Dios de punta a punta, y hoy se acostó tarde y se le olvidó orar porque estaba cansado, no oró, ya pecó. ¿Pero por qué? Se quedó dormido y no oró. ¿Por qué pecó? Porque sabe hacer lo bueno y no lo hizo. Ya pecó. De repente se levantó tarde y tiene que irse para el trabajo y fue tan rápido que se levantó que se bañó, dio gracias a Dios rapidito en el baño y se sentó y comió y se tragó la comida y se fue y se me olvidó darle gracias, ya pecó. Por no darle gracias a Dios por el alimento ya pecó. Porque sabe hacer lo bueno y no lo hizo. Etcétera, 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 etcétera. Entonces pecar no significa literalmente untarse de barro, untarse de inmundicia. Pecar no hay que verlo como que lo peor de la vida, que el hombre, no hay que verlo hasta allá. Supongamos que se ha alcanzado un nivel de consagración tan mínimo, un nivel de consagración tan mínimo que todas estas cosas de la inmundicia y de la contaminación de la carne y de la contaminación no están, digamos eso. Pero si se me olvida hacer una de las cosas buenas que debo hacer y no la hago, ya pequé. Por lo tanto, ¿pecaremos hasta el final? Sí, hasta el final pecaremos. Y por eso siempre necesitamos a nuestro Dios, a nuestro Jesús, para que si 7 veces caigo, 70 veces Él me levante. Para que cada vez que falle, Él sea mi abogado y me dé la victoria para poder vencer. ¿Cuándo dejaré de pecar? El día que no esté metido en este estuche de carne y hueso. El día que muera o el día que Cristo venga por mí, ese día el pecado será destruido en mí. Por eso en 1 Corintios capítulo 15 dice que promulga, y en Romanos también promulga esta palabra el apóstol Pablo. En Corintios 15 dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque recuerde que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo venció a la muerte. Por tanto, en el momento que la muerte es vencida, el pecado queda inoperante, por lo tanto no voy a recibir la paga, que es la condenación. En el momento que muero en Cristo, o en el momento que Cristo venga por nosotros en la resurrección, dice que será absorbida la muerte en victoria. La vida de Cristo la absorberá y la paga del pecado quedará anulada. Bueno, entonces continuamos con la pregunta que nos tiene nuestro hermano Wilman Cera. Ya en otra pregunta aquí dice: ¿qué se entiende por impíos? Bueno, el diccionario dice que una persona impía es una persona que no demuestra ninguna devoción religiosa o que no cumple
las prácticas de su religión. Ya es una persona impía. Una persona impía, reitero, es una persona que no demuestra ninguna conducta ni ninguna devoción religiosa. Es decir, no la tiene. Puede ser ateo, ateísta, animista y cualquier otra cosa que diga que no cree en Dios. Entonces es una persona impía. Y por el otro lado, impío también es aquel que profesa una fe, que dice tener una religión y no hace lo que su religión le dice. Entonces esos son los impíos. No sé qué más decir. Ese es el significado de la palabra impío. Entonces, si yo soy creyente en Cristo y mi conducta no demuestra mi fe, si yo soy creyente en Cristo y mi conducta no demuestra mi fe, entonces soy impío. Según el diccionario, soy impío. Alguien alguna vez me dijo que una persona impía es una persona que no tiene piedad. Impío es que no tiene piedad. Bueno, pero en el sentido literal, el significado literal es una persona que no demuestra devoción religiosa o que no cumple las prácticas de su propia religión. Son las 9:10 de la noche. 9:10 de la noche, hemos avanzado hoy. Vamos a tratar de responder alguna pregunta que esté por aquí. ¿Cuál fue la que quedó pendiente? Ahorita no recuerdo. La pregunta que hizo la hermana Zoraida. ¿Cuál fue? La primera es la... Que si las personas que están en el paraíso pueden ver lo que está pasando aquí en la tierra. Bueno, hay una palabra en Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Sabes que las personas que creen en el judaísmo dicen que esto es una parábola? El rico y el pobre dicen que esto es una parábola. Eso no es una parábola. Lo que pasa es que ellos tienen que demostrar que el infierno no existe, y entonces dicen que Jesús inventó ese cuento. Están locos. Por eso tienen que arrepentirse y buscar a Cristo. No le creen a Jesús, están en la olla. Ahí les cae 1 Pedro 4, 17 y 18. Les cae película. Con toda la justicia que quieran hacer, apurado se va a salvar. Difícilmente. Siendo israelita, pero si es colombiano y se cree judío, está peor. Entonces, ahí sí, peor todavía. En Lucas capítulo 16, versículo 19, se relata la historia del rico y el pobre, de aquel hombre que fue muerto, vivió en riquezas, murió, y había un pobre, Lázaro, que los perros le lamían las llagas y murió también. Y cuando ambos murieron, dice el Señor Jesús, relata que el rico estaba en tormento, en la llama, y que padecía mucho a causa de la llama que lo atormentaba, y pidió beber agua. Pero alzando sus ojos en el Hades, dice que vio en el seno de Abraham a Lázaro, en el seno de Abraham. Y alzó los ojos y le pidió que Abraham que le permitiera a Lázaro venir y mojar su dedo en agua y pasárselo por los labios, por su lengua, porque estaba atormentado en la llama. Pero Abraham le dijo que no, porque había una cima, es decir, un abismo entre ustedes y nosotros, y nadie de los que está allá abajo puede subir acá arriba, y ninguno de los que está aquí arriba puede pasar allá abajo. Hay una diferencia entonces entre el seno de Abraham y el Hades. El Hades es el lugar de tormento en la llama, y el seno de Abraham, antes de que Cristo muriera en la cruz, era el lugar en donde las personas que morían en el Señor iban, o que morían creyendo en el Redentor, iban a esperar la redención en la cruz del Calvario, cuando el Mesías se manifestara. Este relato bíblico muestra que los muertos tienen conciencia y que los muertos tienen conocimiento de lo que sucede en el mundo de los vivos. ¿Por qué? Porque el rico se acordó de que tenía unos hermanos en la tierra, y le dijo: tengo 5 hermanos en la tierra todavía, y por favor manda a Lázaro para que vaya y les predique y no vengan a este lugar de tormento.
Hasta ese momento solamente podemos entender de que los muertos tienen conciencia de lo que sucede allá y de lo que pasa aquí. La pregunta es, ¿esos muertos que están en el Hades, en el seno de Abraham, es lo mismo a los que están en el paraíso? Pues sí, porque los que estaban en el seno de Abraham se los llevó Cristo en la resurrección al paraíso. Él le dijo al que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, y se lo llevó. Y junto con él se llevó a todos los que habían muerto creyendo en la redención. El día que Jesús resucitó, todos ellos resucitaron junto con Cristo, no para seguir en la tierra, sino para irse al paraíso. Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 53. Mateo capítulo 27, versículo 53 dice que el día de la resurrección de Cristo, y lo parafraseo, el día de la resurrección de Cristo, las tumbas, los sepulcros de muchos santos que habían dormido se abrieron también y fueron vistos por muchos en la ciudad. Está Mateo capítulo 27, versículo 53. Entonces, seguramente en el paraíso los muertos también tengan conciencia de lo que está pasando en su entorno. Ahora, para responder la pregunta, ¿saben lo que está pasando aquí en la tierra? No sé. No hay una evidencia bíblica, por lo menos yo no la recuerdo, en donde los muertos desde el paraíso vean lo que pasa aquí en la tierra y lo sepan. Literalmente no hay una evidencia bíblica, pero se presume que sí. Se presume que sí, y por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 1, creo que es Hebreos 12:1, dice: por lo tanto, teniendo en derredor vuestro una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Confírmeme por favor si es Hebreos capítulo 12, verso 1. Léalo por favor, vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Entonces, este versículo parece que da una luz al respecto a esta pregunta, y parece que el apóstol Apolos se refiere directamente a los muertos. Tenemos una gran nube de testigos, personas que están viendo lo que tú y yo hacemos todos los días en esta tierra, y por causa de ese testimonio de ellos, avancemos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin embargo, reitero, este es el único versículo que parece dar luz, pero no hay otro que lo demuestre de una manera amplia y de una manera directa, porque se puede inferir que esa nube de testigos es la iglesia, o que la nube de testigos son nuestra familia, o que la nube de testigos son nuestros hermanos o nuestros vecinos. Algunos afirman que esa nube de testigos se refiere a los que han muerto en Cristo, pero la respuesta, mi hermana Zoraida, es no sé. No tengo evidencia bíblica que demuestre que los muertos en el paraíso saben lo que está sucediendo aquí en la tierra. No hay, no existe, no la tengo. Si la encuentro mañana les aviso, pero hoy no existe, o no la tengo o no la sé. Ahí está, bíblicamente no la he encontrado.